Se entiende que uno trabaja con reactores en paralelo pues cuando la cantidad de material que quiere procesar, en este caso Q sub ceros, es tan grande que para procesar todo ese volumen necesitaríamos un reactor muy grande para alcanzar cierto grado de conversión. Cuando se tiene ese tipo de situaciones donde la carga a procesar es elevada, convendría es dividir ese flujo de tal manera que al reducir el flujo eso afectaría directamente en que los reactores que se usarían serían más pequeños, ¿no? Entonces se podría trabajar con reactores en paralelo. Por ejemplo, vamos a suponer que se quiere diseñar un proceso en donde se va a utilizar reactores de mezcla perfecta y no sé, pues para el volumen, para el caudal que se desea procesar, el volumen del reactor es muy grande, entonces una alternativa puede ser pues dividir el flujo en varias corrientes en paralelo, de tal manera que bueno, van a salir más reactores, no más de un reactor, pero de menor volumen. Y eso puede ser la solución desde el punto de vista del diseño para el procesamiento de un caudal muy grande. Vamos a suponer que se divide el caudal, el flujo de alimentación en tres corrientes. La concentración de entrada va a ser la misma, pues al dividir la corriente eso no va a afectar a la concentración del reactante más sí al caudal. ¿Ok? Ahora, si usted realiza una división de las corrientes, pues para cada reactor la ecuación de diseño va a tener que aplicarse, ¿no? Usted podría eventualmente hacer que los tres reactores tengan el mismo volumen o que los tres reactores alcancen la misma conversión, ¿ok? Pero también podría trabajar con que cada reactor tenga diferente volumen. Ahora, a ver, si estamos en la etapa de diseño, en donde todavía se supone no están los reactores, pues lo lógico sería que usted diseñe un sistema de reactores en paralelo en donde los tres tengan pues el mismo volumen, pues, ¿no? Se supone. Los temas del mismo volumen. Y si tienen el mismo caudal de entrada, es decir, si Q01, Q02 y Q03 son iguales, pues se entiende que la conversión va a ser la misma, o sea, va a alcanzar el mismo grado de conversión al final, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos a suponer que usted ya cuenta con los reactores y los reactores no son del mismo tamaño? Entonces, es evidente ahí que si usted le agrega el mismo caudal de entrada, desde el momento que el volumen de los reactores son diferentes, pues las conversiones que va a alcanzar en cada uno de ellos tampoco no va a ser igual, van a ser diferentes, ¿no? Entonces se pueden dar diferentes situaciones dependiendo si el equipo aún no está construido o si el equipo ya existe. Entonces voy a poner un caso general en donde vamos a suponer que tenemos tres reactores con volúmenes completamente diferentes, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y es más, los caudales ni siquiera van a ser los mismos, es decir, Q01 no es igual que Q02 ni Q03, ¿ok? Es una situación totalmente así desordenada. En cada caso aplicaríamos la ecuación de diseño, ¿no? Donde el volumen del reactor M, que está aquí, el volumen del reactor M dividido la concentración del reactante en la entrada, dividido el caudal en la entrada para el reactor M, pues va a estar dado por esta ecuación, que es la conversión que alcanza el reactor M dividido la velocidad de reacción evaluada en la conversión a la salida del reactor M, ¿no? Es la ecuación de diseño. O si quieren, desde el punto de vista del tiempo de residencia, el tiempo de residencia del reactor M dividido la concentración inicial va a ser igual a toda la expresión en azul. Esa ecuación tendría que ser aplicado a cada uno de los reactores. Y dependiendo del caudal y el volumen, pues usted va a obtener diferentes conversiones a la salida de cada uno de esos reactores, ¿no? O diferentes concentraciones de reactante a la salida de cada uno de los reactores. Inclusive eso puede afectar al caudal de salida, porque suponiendo que lo que se dé dentro del reactor fuese una reacción en fase gas con variación en el volumen, producto de los coeficientes estequiométricos, entonces es posible que el caudal a la salida tampoco sea igual que el caudal de la entrada, en caso de fase gaseosa. Es decir, cuando hay expansión o contracción en el volumen. Y eso también va a ser diferente en cada uno de los reactores. Por supuesto que a cada reactor se le aplica, al aplicarse la ecuación de diseño, pues es válido
este diagrama que vimos en la unidad número 2, ¿no? Donde el área que se forma entre la inversa de la velocidad y la conversión está directamente relacionada al volumen. No es el volumen, pero está relacionada al volumen. Si usted divide la corriente principal, en este caso en 3 corrientes y cada una va a un reactor diferente, pues es obvio que las corrientes de salida van a tener diferentes características, es evidente. Si al final el producto es el mismo, porque en los 3 se da la misma reacción, bueno, uno podría decir, bueno, después lo junto, no lo mezclo, almaceno en un solo tanque y tengo el producto final. Pero la mezcla, por supuesto que no va a tener la concentración de ninguno de los 3, si es que la concentración fuese diferente, ¿no? Es evidente que si este reactor tiene un tamaño, acabo de tener una concentración, vamos a suponer de 0.1, aquí de 0.2, aquí de 0.05. Si lo mezcla, ¿cuál es la concentración? Bueno, eso es bien sencillo, eso es un problema de dilución, de mezclas de soluciones. Si usted mezcla todas las corrientes, la concentración al final de la mezcla producto de la reacción en estos 3 reactores, bueno, va a estar dada por una ecuación de esta forma. La concentración final no es otra cosa más que la relación entre la suma de productos de las concentraciones a la salida de cada uno de los tanques por el caudal a la salida de cada uno de los reactores dividido el caudal final a la salida, ¿no? Y el caudal final a la salida es la suma de todos los caudales que salen, pues, de cada reactor. En el caso de la conversión, esta conversión que se obtendría al final, lo podríamos determinar de esta manera. Ahora, cuidado, cuando digo conversión al final, estoy dando a entender de que esta es una conversión como si todo esto fuese un sistema de reacción. Imaginen que todo esto lo encierran en un solo sistema desconocido, no sabemos cómo es, en donde solo tiene una entrada, esto, y tiene una salida, este. Entonces, si yo lo enfoco así y digo, tengo mi sistema de reactores, ¿cuál sería la conversión que alcanzo en todo este sistema? Bueno, eso lo calculo de esta manera, que no es lo mismo que la conversión que alcanza cada uno de los reactores. ¿Se entiende? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. Y eso es importante porque esta conversión final lo que me da es una idea del grado de conversión de todo este sistema de reactores que he armado, ¿no? En este caso reactores en paralelo. Ahora, eso si es que fuese reactores CSTR. Si fuese reactores PFR, así, el procedimiento o el tratamiento es similar, con la única diferencia es que la ecuación de diseño o la ecuación que caracteriza cada reactor va a estar dado por esta, ¿no? Por la integral de la inversa de la velocidad respecto a la conversión. Esa ecuación tendría que aplicarse a cada uno de los reactores. Aquí también la concentración a la entrada es la misma. Lo que cambia es el caudal, dependiendo cómo ha hecho usted la división. En cada reactor va a obtener una cierta conversión. Eso va a depender pues del volumen del reactor, ¿no? Igual que en el caso anterior, si el volumen es el mismo, pues la conversión va a ser la misma también. El volumen de cada uno de los reactores pues está directamente relacionado con el área que se forma bajo la curva en la inversa de la velocidad respecto a la conversión. Si usted mezcla las corrientes de salida en una sola, igual como en el caso anterior, así, entonces aquí también va a tener una concentración al final y una conversión al final de todo este sistema de reactores PFR en paralelo, que se calculan de la misma manera como se hizo con el caso de los CSP.